Padre amado, te damos tantas gracias por esta noche, por esta oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, mi Rey precioso, porque por tu sangre preciosa y bendita, hoy podemos entrar confiadamente a tu presencia y podemos reconocer tu grandeza y podemos saber quiénes somos para ti y de lo que estamos dispuestos a hacer por ti, Señor. Que esta noche tú puedas romper toda barrera, quitar todo argumento, derribarlo de nuestras mentes y vencer conforme la victoria que tú nos has dado en la cruz, Señor. Gracias por escucharnos, por este tiempo y por la presencia de tu Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar, Señor. Sé tú el que hable a través de mi boca y que tu río de gloria fluya con poder en este lugar para que podamos conocerte. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos amados. En raras ocasiones estoy como muy segura del título del mensaje que el Señor me impartió. Esta vez sí tengo el título, se llama El asesino de los sueños. Amén. Este mensaje está inspirado en un sueño que Dios me dio el sábado pasado después de la iglesia, amanecer domingo. Soñé un sueño muy parecido por segunda vez. Soñé que alguien estaba en la casa, un asesino, y quería matar a mi hijo, a Mandy. Y que yo miraba todo el desenvolvimiento del asesino, como él buscaba en los diferentes cuartos y mi hijo se estaba escondiendo. No recuerdo muchos detalles, solo recuerdo ese sentimiento como mamá de saber que alguien quería matar a mi hijo y era una angustia horrible, o sea, un sentimiento espantoso. Y ese sueño, en el momento que yo abrí los ojos y me di cuenta que era un sueño, volví a cerrar los ojos, pero de eso que uno empieza a meditar en el sueño, y el Señor me empieza a hablar de eso. Y entonces el Señor me revela en ese momento que no se trataba que querían matar a mi hijo, sino que querían matar los sueños que Dios había depositado en él. Y ese era el asesino de los sueños. Y hacía muchos años tengo un sueño que recuerdo vívidamente hasta el día de hoy, en donde yo soñé lo mismo, solo que a quien querían matar era a mí. Y yo me había escondido. Pero era aquel sentimiento, hermanos, de sentir que alguien lo quiere matar a uno y que uno está escondido y que en cualquier momento lo van a encontrar. Y en ese momento en el sueño, yo oigo la voz de Dios que me dice: no permitas que el asesino de los sueños mate el sueño de Dios en ti. Entonces, por eso llamé ese mensaje el asesino de los sueños. Y para confirmar que esta palabra era la que el Señor quería esta semana, el día de ayer en la escuela donde yo trabajo hacen ellos le llaman drills, son como unos simulacros, y no me va a dejar Lucía mentir porque ella estaba ahí, que hicieron el simulacro de como que alguien entra a la escuela y anda armado y está matando gente. Entonces en ese simulacro uno lo que tiene que hacer es cerrar la puerta del aula con llave y esconderse como detrás de la puerta y abajo de las ventanas, tratando de que no lo vean a uno o que crean que no hay nadie en el aula o no tengan como una visibilidad o una ocasión de disparar. Y mientras estábamos en el simulacro, pues mis alumnos no lo toman en serio. A ellos chabacanean, ellos no se imaginan que eso les puede pasar a ellos. Pero estando en ese momento, yo agachada, tirada en el piso, empecé a sentir esa sensación como que eso me estuviera realmente pasando. Porque en Estados Unidos eso ha pasado muchas veces, ustedes lo saben. Entonces empecé a sentir aquella sensación de, uy, qué horrible sería que esto fuera real, que alguien realmente estuviera aquí queriendo matarnos. Entonces empezamos a hablar de eso con mis estudiantes y ellos decían, no, pero de aquí que lleguen, como yo trabajo en el piso de más abajo, hay 3 pisos, 3 niveles, entonces yo trabajo en el de más abajo. Entonces mis estudiantes decían, no, pero de aquí que lleguen, dice,
Yo ya me salí de aquí corriendo y me escapo, me voy como loco de aquí, que no sé qué, dijo uno, ¿verdad? Entonces le digo yo, pero ¿y qué tal que empiecen en este piso? O sea, uno no sabe, o qué tal que como son armas que alcanzan largas distancias, que usted lo ve corriendo y ahí nomás lo va a agarrar. Entonces empezamos a meternos en el rollo como que realmente pudiera pasar, ¿verdad? Y es una situación verdaderamente fea, o sea, es una sensación muy, muy difícil. Y pues en el caso de Mandito, él es testigo también que el domingo en el desayuno me senté con él y le dije, Mandy, tuve este sueño. Pero a medida yo fui como meditando en el sueño, el Señor me revela qué realmente era lo que le quería decir a él. Porque en primera instancia yo le dije, yo creo de que ahorita él quiere cumplir un sueño que es poder estudiar su maestría. Entonces yo creo, le digo yo, que van a haber obstáculos y eso es algo, esos obstáculos te pueden desanimar para cumplir este sueño. Ese fue lo primero que yo pensé, pero no era lo único. Sin embargo, les comento, dicho y hecho, hubo un obstáculo esta semana que a él lo desanimó mucho, lo puso bien estresado, bien preocupado. En esta universidad, para él poder tener el beneficio de 2 maestrías en lugar de solo una y tener el beneficio de un descuento adicional, él tenía que pagar todo el año por anticipado. Y la universidad empieza en septiembre, pero él lo tenía que pagar ahorita, el 1 de abril. Y resulta que pasó el 1 de abril y no se pudo, 2 de abril no se pudo, 3 de abril no se pudo, 4 de abril no se pudo y así. Pasaron los días y nunca se podía porque había un obstáculo, otro obstáculo y él ya estaba poniéndose bien nervioso. Y el obstáculo pues grande muchas veces uno porque no le explican bien las cosas, ¿verdad? Nosotros ya teníamos el plan cómo lo íbamos a hacer. El pago se iba a hacer por medio de varias tarjetas de crédito porque era una ventaja. Eso nos iba a dar puntos para aerolíneas, para que él pudiera irse y no pagar avión. Y también iba a ser fácil porque no teníamos que pagar transferencias y todo eso. Resulta que a la hora que él va a hacer el pago, ya tenía las tarjetas y todo, ya tenía el dinero, que fue otro de los milagros que el Señor hizo, o sea, porque era una cantidad grande de dinero que para nosotros no era posible tenerla, pero lo conseguimos por la gracia del Señor. El dinero estaba en el banco, pero en lempiras, hermanos. Entonces, si el pago se debía de realizar o en lempiras o en dólares. Pero en lempiras era por medio de la tarjeta de crédito y en dólares era por transferencia. Entonces, el pago en lempiras era el que nosotros queríamos. Y cuando mi hijo empieza a meter las tarjetas, se da cuenta que le están cobrando el precio por dólar. En vez de cobrar en dólares, lo estaban cobrando en euros. Entonces se le aumentaba una cantidad exagerada la cantidad de dinero que él tenía que pagar. Entonces nosotros pensamos que era un error de ellos. Pero como fue en Semana Santa cuando ocurrió todo esto, ellos no contestaban y no contestaban rápido. Cuando logramos ya averiguar lo que realmente estaba pasando, no se trataba de que ellos se habían equivocado, sino de que cuando es pago con tarjeta de crédito, ellos se lo asignan a una compañía, que es la que se encarga de hacer el cobro, y esa compañía cobra una cuota, y esa cuota era que en vez de cobrar en dólares, como que estuviera cobrando en euros. Entonces ya no nos convenía pagar con tarjeta. Entonces aquí venía el otro inconveniente y el otro obstáculo, que era que teníamos que conseguir una gran cantidad de dólares que no era fácil de conseguir. Entonces habían obstáculos y habían cosas que podían decir, pucha, qué barbaridad, ya no conseguí esto, ya no me fui, o sea, habían tantas cosas que el enemigo podía poner en la mente de mi hijo para hacer creer que ya no se iba a ir. Entonces yo le dije, mira, el Señor ya te dijo que te vas, tranquilízate, confía en el Señor, que Dios te va a abrir otra puerta. Y así fue, hermanos. Mi esposo se fue con él al día siguiente a hacer gestiones en bancos. Increíble cómo el Señor obró. Los dólares se consiguieron rapidísimo, en un periodo de 2 días, que ustedes saben que es tan difícil conseguir dólares. En 2 días ya estaban conseguidos los dólares, ya él empezó a hacer su gestión, se mandó la transferencia y la universidad, hermanos, anticipadamente ya está pagada. Así que gloria a Dios, es un testimonio.
que él va a cumplir el sueño que Dios puso en su corazón. Y entonces yo por eso tenía ese sueño y el Señor me hablaba del asesino de los sueños. Entonces yo pensaba en algún momento que son los obstáculos que el enemigo pone para desanimarnos y a que no persigamos esos sueños. Pero el Señor me decía algo más. El asesino de los sueños, el enemigo, opera en nuestra mente. Ese asesino opera en nuestra mente en la forma de argumentos. Y esos son los argumentos que tenemos que derribar, dice la palabra, para poder cumplir esos sueños que Dios ha puesto y depositado. Dice la Biblia, en tu libro estaban escritas todas las cosas que un día iban a suceder, sin faltar ninguna de ellas. Muchos quizás nunca van a llegar a cumplir el sueño de Dios en sus vidas, porque el asesino de los sueños mató esos sueños. Y es importante que escuchemos lo que el Señor nos está diciendo. No permitas que el asesino de los sueños mate tus sueños. Amén. Durante el tiempo de la pandemia, mis 2 hijos se descarriaron porque no veníamos a la iglesia, no era lo mismo en línea, la verdad es que no es lo mismo. Era bien difícil que nos poníamos en familia a oír el mensaje, pero no era lo mismo, hermanos. No sé, por lo menos yo no lo supe manejar, creo yo. Y una de las cosas que mi corazón sentía era un gran quebranto, porque desde que me enamoré del Señor, algo que siempre dije en mi vida, que yo iba a amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, es algo que yo siempre entendí que tenía que hacer. Pero le dije cuando tuve hijos al Señor, Señor, yo no te pido que sean médicos, yo no te pido que sean abogados, no te pido ninguna profesión. Lo único que yo te pido es que te amen de esa manera, por sobre todas las cosas. Y yo sentí en ese momento que yo había fracasado, que algo en mi vida no estaba bien y me dolió demasiado, más de lo que se puedan imaginar. Muchas horas de oración y lágrimas. Y lo que me sostuvo fue una promesa que el Señor me dio y me la repitió el día de hoy de manera sobrenatural, Isaías 61:9. Esta promesa, la cual yo creo con todo mi corazón, no solo para mí, sino para cada uno de ustedes y para sus hijos. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Miren qué promesa más maravillosa. Que cuando vean a nuestros hijos puedan reconocer que son linaje bendito de Jehová. Amén. Esta promesa también está en Salmo 112, del 2 al 4. Su descendencia, mi descendencia, tu descendencia, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Hermanos, años, si nos vamos otra vez al verso 3, pensando en mi propia situación, años y años y años de escasez en mi familia, mis hijos experimentando escasez, años, tras años, tras años, tras años. Y el Señor me promete bienes y riquezas para ellos, y yo sé que lo veré, porque ya lo estoy viendo. Y dice el verso 4, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Ese es el Dios en que yo creo y tenemos que vivirlo. Amén. Hechos 13:36. Amo mucho esta palabra y veo esto en mis hijos. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mi petición es que mis hijos, hermanos, y también sus hijos, su iglesia, pueda servir a los propósitos de su generación.
Porque hermanos, ¿qué sentido tiene la vida si no cumplimos el propósito por el cual Dios nos sopló ese aliento? Yo me pregunto, yo no quiero permitirle al asesino de los sueños que mate ese sueño de Dios. Pero hay tantas situaciones, hermanos, tantas situaciones en la vida que pueden hacer que seamos negativamente transformados. Y eso es lo que Dios quiere arrancar de nosotros este día. Yo pensaba en la historia de José, que sé que ya hemos hablado de ella, pero quiero recordar algunas partes de esta historia. Esto está en Génesis 37, que tiene que ver con el asesino de los sueños. Vamos a leer del versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron. Miren, hermanos, conspiraron contra él para matarle. Aquí el enemigo activó en ellos el asesino de los sueños. Cuando ellos lo vieron de lejos y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Miren esto, veremos qué será de sus sueños. El enemigo quería que esos sueños no se pudieran cumplir. Y dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no le matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad. Esos ismaelitas también eran los mismos madianitas, hermanos. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba,
y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. El resto de la historia ya la conocemos, lo que pasó. Una de las cosas que más resalta en esta historia, hermanos, es que el motivo por el cual los hermanos de José toman la decisión de matarlo, si lo pueden ver ahí, cuál era lo que más motivó esto en los hermanos, ¿creen ustedes? La envidia, hermanos. Y esto es un paralelo de la historia de Jesús. Tuvimos el privilegio de ir con mis papás en Semana Santa a ver la temporada 5, el episodio 1 y 2 de Los Elegidos. Y ahí se ve claramente el paralelo con esta historia, porque los fariseos, los escribas, todos los religiosos de la época, el motivo principal por lo cual ellos querían matar a Jesús era por envidia. La envidia es algo terrible, hermanos. Es algo que debemos en nuestro corazón siempre rechazar, porque eso viene del enemigo. Es algo con lo que tenemos que pelear y rendir al Señor. No hay nadie aquí que no haya tenido ese sentimiento. Yo creo que la envidia es algo que todos hemos experimentado de alguna u otra manera. Por lo menos yo lo he experimentado en algún momento en mi vida. Ese sentimiento de que no queremos que nadie sea mejor o mayor que nosotros. Y esto que en el sueño que él tuvo, Dios estaba hablando de esos 11 hermanos que los iba a poner como estrellas. Las estrellas no son algo malo. Las estrellas eran símbolos de autoridad, eran símbolos de luz, de notoriedad. Pero ellos, aunque Dios los hubiera puesto en una posición de autoridad, no soportaban el hecho de que alguien pudiera ser mayor que ellos o una autoridad sobre ellos. No querían inclinarse ante su hermano. Yo recuerdo, creo que ya les he contado varias veces, cuando el Señor escoge a mi mamá para ungirla para este ministerio. Y yo le digo al Señor, Señor, ella es la persona que tú tienes para esta nueva congregación. Ella es tu ungida. Y el Señor me dijo, sí. Entonces yo ahí entendí que yo me tenía que someter a esa unción. Y al someternos nosotros a esa unción, nosotros también recibimos esa unción. Es parte de la forma en que Dios opera en el reino de Dios. Yo admiraba a mi mamá porque yo decía, ¿cómo es que mi mamá tiene palabras proféticas? Decía yo. ¿Cómo es que recibe esas palabras? No entiendo esto, decía yo. Hasta que un día el Señor me dio una palabra profética. Hasta que un día empecé a oír la voz de Dios. Ella inspiró en mí, definitivamente. Ella me dio ese legado de la palabra, de ser una maestra de la palabra. Es algo que ella me lo inspiró. Pero eso no hubiera pasado en mi vida si yo me hubiera puesto como otras personas, porque el enemigo mandaba personas a mí a hablarme mal de mi mamá. Si yo me hubiera puesto a escuchar a esas personas. Pero yo le pregunté al Señor, el Señor me dijo, no, ella es la persona que yo escogí. Entonces yo me sometí a su autoridad. Y no ha sido difícil para mí hacerlo por eso, amén. Entonces en esta historia vemos claramente el asesino de los sueños operando. Ellos creían que si lo mataban esos sueños no se iban a cumplir. Pero lo que ellos no sabían, hermanos, es que Dios ya tenía escrito que era lo que iba a ocurrir con su pueblo. Y que Él necesitaba estratégicamente a ese José para que su pueblo pudiera sobrevivir del hambre que venía sobre la tierra. Ellos no sabían con quién se estaban metiendo. Contra Dios nadie puede, hermanos. Nadie puede cambiar el destino que Dios ya ha trazado para una vida como la de José, porque José fue humilde y se sometió al proceso de Dios. Fue un proceso duro, no fue fácil. ¿Se imaginan lo que él sentiría? Que el asesino eran sus propios hermanos. Él ser alejado de su padre por no sé cuántos años, siendo un hijo favorito de su padre. El proceso que le esperaba en la cárcel, ser despojado de su posición de honor y convertirse en un esclavo, en un sirviente, y después estar preso por muchos años. Son procesos fuertes.
Pero lo maravilloso aquí, hermanos, es que Dios escoge a este grupo de madianitas, de ismaelitas, y en el momento justo ellos pasan por ahí y impide que él muera, que él sea asesinado. En el sueño que yo tuve con mi hijo, él no murió. En el sueño que yo tuve conmigo, yo no morí. Porque cuando estamos, hermanos, en el propósito de Dios, no hay nada, no hay asesino que pueda matarnos. Jesús sabía esto y él dijo: ustedes no son los que me van a matar a mí. Yo soy el que entrego mi cuerpo. Él era la resurrección y la vida, hermanos. Y entonces, muchas veces somos nosotros mismos los que le permitimos al asesino de los sueños que mate aquellos sueños que Dios ha puesto desde antes de nosotros nacer. Ese embrión, hermano, que vio los ojos de Dios en aquel momento, que recibió ese aliento de vida, con toda esa descarga de todo lo que Dios había diseñado tu vida para que tú fueras. Y yo me pregunto, ¿cuántos están viviendo esto? ¿O cuántos lo han dejado morir por argumentos que el enemigo ha sembrado en la mente y que no hemos podido vencer hasta el día de hoy? Yo anoté varias, hermanos. Algunos de los asesinos de los sueños, número 1, son las maldiciones generacionales. Saben, estaba escuchando que las maldiciones generacionales, de la forma biológica, la forma en que operan biológicamente en nuestro cuerpo, como sea una enfermedad física, una enfermedad mental. Estábamos platicando ahorita de una tía mía que sus 2 hijos han estado hospitalizados en hospitales psiquiátricos y que en este momento su esposo ya tiene demencia. Esa es una maldición generacional. Y estaba escuchando que hay maldiciones generacionales que, como ellos se activan en la parte de los genes de nosotros, son genes que están dormidos y que se despiertan o se activan con ciertas situaciones de crisis en la vida de las personas. Y entonces, estas maldiciones generacionales pueden impedir, por ejemplo, una maldición generacional de pobreza. Si usted ve que su vida está marcada por la pobreza, como mirábamos en la promesa que el Señor me daba, donde bienes y riquezas habrá en la casa de nuestros hijos, nosotros tenemos que pelearlo. Esa es una batalla espiritual que tenemos que activar en nuestra familia. No podemos permitirle al enemigo que por falta de recursos nosotros no podamos cumplir los sueños. Porque en Dios, hermanos, y se los he demostrado en nuestra propia casa, en Dios no hay limitaciones por recursos. Nosotros tenemos que creer profundamente que Dios tiene los recursos de manera sobrenatural para que nosotros podamos cumplir ese sueño, siempre y cuando venga de parte de Dios. Amén. Otra de las cosas que asesina los sueños son los argumentos mentales. Y quisiera hablar un poquito de verdad versus realidad. Dice 1 de Juan 4:6 que nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Una de las cosas que el enemigo va a hacerte creer es que tu realidad es tu verdad, y eso no es así. Tu realidad en este momento puede ser que no tienes los recursos, que estás limitado, por ejemplo. Pero la verdad es que mi Dios proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Amén. Y yo lo vivo cada día de mi vida, hermanos. Yo lo vivo cada día de mi vida. Porque yo tengo un buen salario. Mi esposo tiene un buen salario. Pero Dios nos pidió que creyéramos y que fuéramos más allá de nuestros recursos naturales para creer en que Dios enviaba a nuestros hijos a ser educados a otro país que para nosotros es mucho dinero. Pero yo lo creo, hermanos. A mi esposo le cuesta un poquito más, pero ya está cayendo en razón
Ya Dios está obrando, estoy viendo en su corazón que ya tiene paz, porque ha visto mes tras mes tras mes que Dios nos ha ayudado. No sabemos cómo lo vamos a lograr y Dios nos ayuda una vez más. Pero se trata de creer, hermanos. Y yo le puedo decir, no podemos creer profundamente en un Dios bueno, en un Padre proveedor, si no tenemos una relación con Él. Por eso es tan importante, tan importante. Yo fui ministrada este día y ayer, entre la música que pongo cuando estoy orando, me sale un muchacho muy hermoso que está adorando al Señor en una cárcel. Reúnen a los presos y él está adorando. Pero la manera en que él entra a la presencia del Señor es algo tan lindo, porque están estos hombres que quizás han asesinado, estos hombres que quizás han estafado, que han robado, que han hecho cosas terribles, están sentados ahí y él empieza a decir: Padre, venimos a ti como niños pequeños. Nos acercamos como tus chiquitos. Y ver a aquellos hombres todos robustos, grandes, y pensar, sí, porque cuando vamos al Padre, yo así me siento como una niña pequeña. Podemos siempre ser niños, hermanos. Son los niños los que van a entrar al reino de los cielos. Podemos ir al Padre como niños pequeños, y le decía: Padre, venimos a ti como niños pequeños, muy amados por ti. No te importa lo que hicimos en el pasado, solo te importa que nos amas. Y tu amor cambia todo en nosotros. Qué lindo como Él se acercó. Y aquellos hombres grandes levantando sus manos, recibiendo aquella administración tan hermosa, hermanos. Entonces hay una verdad y hay una realidad. Pero tenemos que creer la verdad. Porque muchas veces la forma en que vemos la vida es una forma realista, pero no la vemos con fe. No vemos más allá de nuestras narices. Quizás has soñado que vas a viajar por el mundo y no has salido ni de Tegucigalpa siquiera. Esa es tu realidad. Pero la verdad es que todo es posible si puedes creer. Esa es la verdad, hermanos. Todo es posible si puedes creer. Quizás tu realidad es que tienes una enfermedad que nada la puede curar. Una de mis realidades tristes es que no puedo bajar de peso. Esa es mi realidad. Pero mi verdad es que tengo un Dios que todo lo puede en mi vida, que Él puede hacer cualquier clase de milagros, sea en mi mente o en mi cuerpo. Aquí me van a ver pronto, ya me van a ver figurín. Gloria a Dios. Solo una broma, no sé, ¿verdad? Tengo que orar mucho por eso. Amén. La batalla, hermanos, está en la mente. Esa es la batalla que tenemos que pelear. Patrones mentales negativos, muros mentales que son patrones de pensamiento que están profundamente arraigados en nosotros, profundamente arraigados. Personas con pensamientos de miedo, de duda todo el tiempo. Personas negativas. No, es que nada me va a salir bien. Que nada me sale bien. Nunca. Patrones de fracaso, hermano. Voy a fracasar. No, es que soy yo. Si fuera otro, ahí sí Dios le va a ayudar, pero a mí no me va a ayudar Dios. ¿Cuántas batallas tenemos que pelear en la mente? Satanás intenta mantenernos llenos de miedo, de frustración, de negatividad, y necesita que nosotros solamente veamos las imposibilidades, hermanos. Imagínense el pueblo de Israel saliendo de Egipto, habiendo visto la mano poderosa de Dios, se encuentran con aquel ejército que los está persiguiendo. Y cómo ellos pueden, sin ni siquiera en su mente finita, entender y creer lo que Dios iba a hacer, que iba a abrir el mar para que ellos pudieran pasar. O sea, ¿cómo? En aquel momento cualquiera pierde la fe, hermanos. Cualquiera dice: no, aquí ya me morí. Pues si está el mar enfrente y atrás los enemigos, yo aquí ya me morí.
Pero yo le voy a decir algo, hermanos. Él es el mismo Dios. Él es el mismo, con la misma gloria y el mismo poder y la misma autoridad, el mismo que puede volver a abrir el mar rojo para que usted pueda pasar y para que no muera en el intento. Amén. Él es el mismo, es nuestro Dios, y más significativamente ahora que se ha revelado como nuestro Padre. Los judíos no entendían lo que era un padre. Nosotros sí lo entendemos. Sí podemos meternos bajo la sombra de sus alas. Amén. Otra de las cosas que he observado y he podido meditar, que es el asesino de los sueños, es la falta de autoestima, hermanos. Personas que dicen: no voy a poder, no soy digna, no es para mí, eso es demasiado para mí. Una escuela bilingüe para mis hijos, no. Para mí es una escuela pública. Eso no es para mí. No puedo creer que sea para mí. O que digan: no soy lo suficientemente buena. Ese trabajo a mí no me lo pueden dar porque no soy lo suficientemente buena para ese trabajo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos más inteligentes que cualquiera otro que aplique para un trabajo, hermanos. Se lo digo de corazón. Por años practiqué la docencia de manera empírica, pero oraba y el Señor me daba estrategias y me enseñaba cosas que ni en la universidad me habían enseñado. Y después pasé por la universidad por un requisito y una necesidad y aprendí más todavía, pero sé que no era necesario. No era necesario. Dice el Señor: si hay alguno aquí que necesite sabiduría, yo se la daré. Pida. ¿Qué es lo que necesita? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Cuántos estamos creyendo por Honduras? Imagínense, hermanos, ayer pues me salió un documental en el YouTube sobre, en ese tiempo, que cuando era, creo que era en el 2011, creo que era, Honduras estaba en la posición número 1 de todo el mundo, del país donde más asesinatos habían diariamente. Y vino un periodista, creo que era de España, no recuerdo de qué país, y él vino, me quedé dormida en alguna parte del documental, y empezó a entrevistar a personas sobre los asesinatos y cómo ocurrían en ese tiempo. Pues él hablaba cómo habían, no sé si eran 26 diarios, o 46 por ahí diarios, y cómo agarraban a aquellos jóvenes, y dice que la mayoría de las personas que mataban eran personas de los más escasos recursos, y que la droga había pasado de ser Honduras un lugar donde la droga solo era de tránsito a ser un lugar donde empezaron a pagar ese tránsito con la misma droga. Entonces empezaron a vender droga en Honduras, y eso hizo que las maras tuvieran guerras territoriales, y había muchos asesinatos, y agarraban el cuerpo de esos jovencitos y los partían en 16 pedazos y los metían en un saco y los tiraban en la calle. Eso está pasando en mi nación, hermanos. ¿Cuántos estamos verdaderamente apercibidos? Yo siento, necesitamos estar apercibidos de lo que está pasando en nuestra nación para poder creer al Señor que Él va a cumplir esa visión que le dio a este ministerio, que nos ha dado a nosotros para que lo administremos, hermanos. Entonces hablábamos que la falta de autoestima, yo no soy lo suficiente buena, lo suficiente cristiana, lo suficiente poderosa para orar por Honduras. Mi oración no va a tener efecto en mi nación. ¿Cuántas personas piensan de esa manera? Dice Gálatas 2:20, hermanos. La palabra nos revela que tenemos que entender quiénes somos nosotros. Nosotros no somos cualquier cosa, hermanos. Dice que estamos crucificados
juntamente con Cristo, y ya no somos nosotros los que vivimos, sino que el que vive en nosotros es Jesús. Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué tenemos una baja autoestima? ¿Qué más tiene Dios que demostrarte cuando entregó a su propio Hijo para que tú te convirtieras en su hijo también? ¿Entregarías tú a tu hijo? ¿Entregarías tú a tu hijo? Dios entregó su Hijo por amor a nosotros. Tan amados somos por Dios, tan amados somos por Jesús. Y tenemos baja autoestima todavía, hermanos, porque no hemos experimentado ni entendido en nuestra carne y en nuestros huesos lo que significa ser amado de tal manera. Y eso es algo que va a matar el sueño de Dios en ti, porque tú no te crees digno de recibir algo tan hermoso, tan precioso, tan grande y tan poderoso. La ansiedad es otro asesino de los sueños, hermanos. Acordémonos que nuestra mente es tan poderosa que nuestras acciones están conducidas por nuestros pensamientos. Todas nuestras acciones, nuestro comportamiento, esa ansiedad, ese miedo, esa falta de autoestima, todo eso se origina en nuestros pensamientos, en lo que nosotros creemos, en lo que el enemigo te dice que tú eres. ¿Y a quién le crees? Amén. La fuente, hermanos, de todo esto son experiencias pasadas. Por ejemplo, una persona que tiene una baja autoestima es una persona que definitivamente fue rechazada, abandonada. Un niño adoptado probablemente está sufriendo esto. Experiencias pasadas. Otra fuente, la forma en que nos criaron nuestros padres. Nos criaron personas que echamos para adelante, que no hay obstáculo que nos pueda vencer. Gloria a Dios por esa crianza que tuve yo. ¿Qué es lo que pude ver en mis padres? Personas trabajadoras, personas echadas para adelante. O nos criaron de una manera derrotada o hiperconsentidos, que no podemos hacer nada por nosotros mismos, otros lo tienen que hacer por nosotros. Y otra cosa es la influencia del entorno. Y es por eso que nosotros tenemos que cuidar tanto a nuestros hijos de sus amistades, hermanos, porque el entorno definitivamente juega un papel fuerte en nosotros. Amén. Pero aquí lo importante es cómo vamos a pelear esta batalla para que el asesino de los sueños no robe el sueño de Dios en nosotros. Amén. Y una de las cosas tan importantes es la palabra de Dios. Quiero que leamos Juan capítulo 8, verso 31 al 32. Miren lo que dice esta palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué? Permanecéis en mi palabra. Permanecéis, no es escucháis mi palabra. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis no la realidad, sino la verdad. Y esa verdad os hará libres. Su vida no se va a quedar, su sueño no se va a quedar en aquella cisterna donde echaron a José, sino que Dios enviará a alguien que lo saque de ese lugar y lo lleve a su lugar de propósito. ¿Cuál es la clave en este caso, hermanos? La palabra de Dios. Pero no solo la palabra escrita, sino también la palabra revelada. Voy a contarles un testimonio extraordinario que Dios me permitió escuchar. Esta es una sierva tremenda de Dios, se llama Jane Hammond. Dice ella que ella va a una reunión de un ministerio que se llama algo así como Casa de Misericordia. Lo que ellos hacen es recogen personas dañadas emocionalmente y las restauran. Y dice que en la última banca estaba sentada una mujer y su rostro revelaba que ella estaba poseída por demonios. Su rostro mostraba una necesidad grande de liberación. Ella estaba
atormentada. Y dice que ella se acerca para orar por ella, y lo que sale de su boca es una palabra que Dios le da que ella no podía entender. Y le dice: el Señor me muestra que tú eres como Lázaro. Dios te sacó, te libró de la muerte, Dios te resucitó, le dijo a la mujer. La mujer comienza a llorar al saber que era una palabra de parte de Dios. Y dice que andaba en su cuello un pañuelo. Cuando ella le da esa palabra, le dice: sí, hermana, eso es verdad. Y se quita el pañuelo y tenía las cicatrices de una soga que ella utilizó para quitarse la vida. Y parece ser de que ella en su cuarto puso la soga y estuvo varios ratos ahorcada, muerta. Pero dice que alguien de la casa, de la familia donde ella estaba viviendo, entró y la vio y la bajó y conocía de cómo resucitar. O sea, eso del corazón que le hacen así, no sé, tiene un nombre, RCP. Bueno, le hizo la resucitación y la lograron resucitar. Y por eso es que Dios le mostró, le reveló que ella era como Lázaro, porque Dios la había resucitado. Pero la historia no se queda ahí. Resulta que la historia de esta mujer era una historia muy triste. Sus experiencias pasadas habían provocado en ella un estado mental que solo otra persona podía pelear por ella. Ella no podía pelear por ella misma. Cuando ella era niña, su padre la metía en una van que él tenía, completamente cerrada, la encadenaba y le llevaba diariamente, día tras día, mes tras mes, año a año, la llevaba y la prostituía con diferentes lugares donde la llevaba en la van. Y esa situación provocó en ella un espíritu, un demonio que estaba matándola por dentro. Por eso ella se trató de suicidar, hermanos. ¿Se imaginan? Qué terrible situación. Y vino ella, Jane Hamon, la sierva de Dios que recibió la palabra, y en ese momento, con autoridad, la libertó. Y ella fue completamente libre. Y cuenta que en este momento ella estudió enfermería, está casada, tiene hijos y es una persona completamente, dice, completamente restaurada. En el momento cuando ella recibe la liberación, su rostro fue transformado, hermanos. Y Dios permite que todo aquel pasado oscuro, horrible, por medio de la liberación, ella pudiera tener la victoria, hermanos, para la gloria del Señor. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todos esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dice el pastor Paul Simmons que hay 4 dimensiones aquí de la batalla espiritual que tenemos que entender. Número 1, hermanos, que Dios nos ha empoderado por su gracia, no porque lo merezcamos, sino que por su gracia Dios nos ha empoderado a desmantelar no solo en nosotros, sino en otros estas fortalezas. Número 2, que debemos demoler argumentos, opiniones, teorías, filosofías. Yo no sé cuáles son las teorías y las filosofías que a ti te metieron en la mente, pero esto se trata de con humildad venir ante la presencia del Señor y decirle todo lo que yo he creído por todos estos años. Si esto es una mentira, revélame y sácame, libértame para yo poder creer lo que es verdadero. Amén. Número 3, hermanos, llevar cautivo todo pensamiento para insistir que ese pensamiento venga y doble sus rodillas en obediencia ante el Señor Jesús.
a lo que Jesús piensa, no a lo que yo creo, ni lo que me enseñaron, me inculcaron. Y número 4, nos paramos listos y estamos dispuestos a pelear la batalla y derrotar al enemigo. Porque dice Efesios 6:10, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué, hermanos? El enemigo va a venir. El propósito del enemigo es impedir que tú cumplas esos sueños. Ese es el propósito del enemigo, él va a venir. Pero nosotros tenemos que encontrarnos con él firmes contra las acechanzas del diablo. No va a tocar a nuestros hijos, no va a robar el sueño de Dios de nuestros hijos. Si es que nuestro sueño todavía o ya se cumplió o todavía no se ha cumplido, tampoco el nuestro lo va a derribar, hermanos. Lo va a matar. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra. Tenemos que entender que nuestra lucha es contra las potestades de las tinieblas que han venido a hacernos creer que este es nuestro destino, pero no es cierto, hermanos. No es cierto. Henry Ford tiene una frase bien famosa, yo no sé cuántos la han escuchado. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Por eso la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente. ¿Con TikTok? No. ¿Con Facebook? No. Con la palabra de Dios, hermanos, que es donde vamos a encontrar la verdad. Los investigadores creen que nuestros pensamientos positivos o negativos se convierten en profecías autocumplidas. Nosotros estamos profetizando, hoy voy a tener un mal día. No, es que hoy me va a ir mal. Hoy me va a ir bien. Dios está conmigo. Es su decisión. No permita que la negatividad entre en su mente, hermanos. Cuando creemos que vamos a tener éxito, podemos experimentar contratiempos y retos, pero no nos van a desanimar. Y es más probable que abordemos nuevas empresas con entusiasmo y esfuerzo cuando estamos creyendo que todo va a salir bien. Amén. Por último, ¿cómo podemos derrotar al enemigo, al asesino de nuestros sueños? Y esto es algo maravilloso, hermanos. Con una relación con el Espíritu Santo. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 14, verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos que tener una relación y preguntarle, Espíritu Santo, ¿cuál es tu voluntad para mi vida este día? ¿Debo tomar esta decisión o no debo tomar esta decisión? Yo creo que nosotros no fracasaríamos en nuestras decisiones si le preguntáramos al Espíritu Santo qué debemos hacer. Amén. Y miren lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si tenemos una relación con el Espíritu Santo, hermanos, Él nos va a revelar todas las cosas que son mentiras, que el enemigo nos pone un caos en nuestra mente y nos pone profecías negativas y nos autoboicoteamos la vida. Él nos va a revelar, no temas, yo estoy contigo, te irá bien. Aplica para ese trabajo, construye esa empresa, emprende, yo estoy contigo, te irá bien. Y termino con una palabra específica que el Señor me dio para la iglesia. Mientras estaba preparando la palabra y tratando de escuchar la voz del Señor de diferentes maneras, el Señor me dijo esto para su iglesia. Iglesia, si tú peleas por el sueño de Dios, que Dios te dio, Dios te da la autoridad para pelear por otros.
para libertar a otros. Pero no tenemos autoridad porque no peleamos ni siquiera nuestros propios sueños, hermanos. Nos hemos conformado con tan poquito. Y Dios tiene grandes cosas. Y algo que no agregué por escrito, pero ahorita me lo está recordando el Señor, es que otra manera para poder vencer al asesino de los sueños es que necesitamos tener un estilo de vida de alabanza. Porque cuando vienen las pruebas, las crisis, las tormentas en nuestra vida, cuando vienen los nombres de enfermedades en nuestra vida, pero nos encontramos en alabanza, estamos viendo a un Dios grande, un Dios poderoso, y estamos declarando: sí, Señor, tu nombre es más alto. Tú dijiste, mi Dios, vuela más alto, a esa roca que es más alta que yo enviaré el viento del Espíritu. Levanta tus alas, iglesia, te dice el Señor. Levanta tus alas y vuela más alto, no hay obstáculo. Yo soy, dice el Señor, el que te da nuevas fuerzas. Yo soy el que te aliento. Yo soy el que te renuevo. Yo soy el que te da nuevas alas para volar más alto. Recibe la fuerza, el aliento, el poder, la autoridad, todo lo que Jesús hizo en esa cruz, que es válido, su resurrección, su pelea contra la misma muerte. ¿Quién podrá detenerte? Dice el Señor. ¿Quién podrá detener lo que yo ya he dicho acerca de tu vida? ¿Quién podrá, dice el Señor, detenerte? No dudes más, iglesia. Levántate y cree, profetiza sobre tus circunstancias. Dile al enemigo que la victoria de tu vida se encuentra en Jesús, que Jesús te hizo más que victorioso. Puedes decir y declarar esta noche: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Adórale, iglesia, adórale, bendícele, levántate, canta, declara quién es tu Dios, quién es tu Dios. Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá hacer frente ninguno de los días de tu vida. Gracias, Señor, por tu presencia. Te adoramos, precioso Dios. Eres el motivo, mi Señor, de nuestra reunión, de nuestra canción, de nuestra vida. Y nos comprometemos humildemente a buscar, Señor, que tú puedas cumplir tus propósitos a través de nosotros. Nos asociamos contigo, Señor.